¿Qué tal, Chef Lorena? Buenos días. Buenos días. Oigan, muy Oye, te buenos vi y baile, bailados, baile sí. conmigo. ¿Cómo no? Con el bailando como que ya me dio más hambre a mí, ¿eh? Se me Ya abrió no más sigue el quemando apetito. calorías porque no va a alcanzar, ¿eh? Yo creo que no, pero le echamos ganitas. Oye, está muy bueno este platillo hoy, ¿no? Está como muy fresco, ¿no? Sí, muy fresco, digo, ad hoc para primavera lluviosa, ¿verdad? Para esta primavera. Y pues digo, después de bailar con el camarón fresco, como que todo combina. Está muy padre la combinación. Exactamente, ensalada caprese con un cóctel de camarón que juntos llevan. Está buenazo. Pues, ¿qué te parece, Beto, si vemos los ingredientes que requerimos para preparar esta receta? Preparen su papel y su pluma. Y vamos a requerir para esta ensalada caprese con camarón 4 jitomates bola, 300 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que sea de su agrado. 200 gramos de camarón pacotilla, 100 gramos de mayonesa, 40 gramos de salsa de tomate. 4 limones, salsa tipo inglesa al gusto, Jugo sazonador, también al gusto. 400 mililitros de vinagre balsámico. 40 gramos de azúcar. 150 gramos de hojas de lechuga. Y tata. Y ya, Y eso con es esto. todo. Tan catatán. Chef, pues vamos a echarle manos al sartén porque yo con la bailada ya se me hizo, o sea, traigo las tripas así, un desastre de Pegadas. hambre Sí, ya. me imagino, Pegadas, sí se como te dicen, ve exactamente. bailando, muy bien. Vamos. Así que, Ok, chicos, bueno, entonces vamos comenzando con esto. Quique, tú me vas a ir haciendo favor de ir limpiando nuestros camarones. ¿Te acuerdas cómo se limpian? No. Ok, vamos. Si bien que sabes, ayer se echó sí. su coctelito. Vamos a tomar nuestro camarón y de la parte de arriba le vamos a quitar el Es intestino. como de la espaldita, ¿no? Exactamente, de su lomito. Eso, muy bien. Esta venita negra es la que queremos quitar, ¿ok? Es como una tirita, ¿no? Nada más. Exactamente. Vámonos para afuera. Hay que cuidar muy bien del camarón. En primer lugar, que huela bien y en segundo lugar, lavarlo. El camarón pacotilla ya está cocido. Ahora, del otro lado, Humberto, si me bien. haces favor, ir picando el cilantro. Este va a ser Perfecto. nuestro toque verde para la ensalada. Ok, ahora, de este lado tenemos un sartén. Vamos a preparar nuestra ¿Lo voy poniendo reducción. Sí, para que lo vayas como enjuagando. Ok. Muy bien. Ok, tenemos nuestro vinagre de balsámico. Este lo consiguen muy bien en el súper, fácilmente, no hay ningún problema. Y lo vamos a vaciar. Ahora, para preparar nuestra reducción, lo que necesitamos es el vinagre y un tanto de azúcar. Vamos a dejar que reduzca. De hecho, ya se siente como que pica un poquito. Es dulce, chef. ¿Por qué el azúcar? A ver. Sí, va a ser dulce nuestra reducción y lo Ok. que quiero es que quede como una especie de miel. Muy bien. Sí, ¿verdad? Tosan. Sí, como que aléjense un tantito cuando lo pongan. Es que es fuerte, pero Pica, ya después se saca. después se quita. exactamente. Ahora, la consistencia que quiero que tome es esta. ¿Se alcanza a ver? Ah, mira. Sí, que es justamente como miel. Es como miel. Voy a llorar y no porque sea mitad de semana, es por lo ¿De picante. quién te acordaste, Ay, Dios Lorena? mío, es que es primavera, chicos, ya saben. Yo sí lloro porque ya va a ser viernes, de emoción, chef. Tú lo sabes. Ok, ahora vamos a preparar nuestro cóctel de camarón. Tenemos nuestros juguitos, esto y nuestra salsa tipo inglesa, entonces lo vertemos, lo mezclamos. Ok, ¿Tú sabías, chef, que este platillo los italianos se sienten muy orgullosos de él por los colores? así es. En ¿Qué este, tal, en este caso, ese es muy buen dato cultural, muy bien, Kike. En este Estamos caso, filosos y datos culturales, ¿eh? la ensalada caprese originalmente lleva albahaca. Aquí sí. como la albahaca es de un sabor muy fuerte, lo omitimos Ajá. para que predomine tanto nuestros camarones, exactamente. Con toda esta salsa, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora vamos a agregar el jugo de los limones. Le vamos a quitar los huesitos. ¿Cómo rico vamos? que es, Ay, ¿no? Dios mío, es que sueltan los aromas. ¿Ya estamos, Quique? Yo ya. Nada más te vas a comer Bueno. 4 camaroncitos, Es Quique. que son para mí. Ah, Oye, y hoy ok. no hubo licuadora, chef. Oye, ¿Vale? Hoy no hubo. Pobre Quique. Quique, no te me deprimas por la licuadora, ¿eh? Ok. Mañana la ponemos. Vamos a agregar, vamos a agregar un tantito de mayonesa. Esto es muy poquito lo que vamos a agregar. Va a ser más cantidad como que de salsa, de tomate y un tantito de mayonesa. Ok, ahora... Ya me está llegando el olorcito, sí, ya chef, ¿eh? se siente. Ya me está llegando. Ahora, la manera correcta de montarlo, tenemos aquí nuestro jitomate bola. toalla húmeda. Este jitomate es muy vistoso para una ensalada caprese. Pero si no lo tenemos, podemos utilizar perfectamente el jitomate guac. O sea, ¿ok? se ve bonito, Ok. pero otro nos puede como quiera servir. Así es. Y nuestro queso mozzarella, de este mismo lado, lo muestro. Es un queso blanco que se gratina, en este caso no vamos a gratinar, pero es casi insabor, o sea, casi no se siente su sabor, es muy tenue. Ok. Entonces vamos a Ok. montarlo, vamos a irlo montando uno y uno. Este lado ya tengo tantito montado. A ver, Kike, a ver, tú muévele, más? tú muévele. ¿Cómo Acá yo vamos? sigo picando para que quede
más fino, chef, que hoja de papel. Ok, cilantro, chicos. ¿qué tal? Les voy a ir mostrando más o menos cómo tiene que ir montado. Ajá. La manera correcta, ahorita lo saqué antes, para montar es un pedacito, un trozo de queso, uno de jitomate, uno de queso y así sucesivamente. Intercaladito. Uno y uno, Exactamente. uno y uno nos vamos. Exactamente. Y ya solamente, chicos, servimos nuestra copa y lo vamos vaciando y ahorita terminamos con las lechugas Ajá. y nuestro cilantro. Y nada más, Ay, chicos. ya se me antojó irme de vacaciones. Sí, ya se siente ¿no? aquí el toque Es que luego fresco. como que con el coctelito es como medio playerón de repente, Claro. ¿no? Todo fresco. Oigan, y por si es igual de despistado que yo y no apuntó los ingredientes, vamos rápidamente a repetirlo para que le eche lápiz y papel. Para esta ensalada caprese con camarón vamos a requerir 4 jitomates bola, 300 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que sea de su agrado, 200 gramos de camarón pacotilla, 100 gramos de mayonesa, 40 gramos de salsa de tomate, 4 limones, salsa tipo inglesa al gusto, jugo sazonador también al gusto, 400 mililitros de vinagre balsámico, 40 gramos de azúcar, 150 gramos de hojas de lechuga y listo. Ni tan Con esto nos vamos Ya con esta solamente le damos ensalada, nuestro toque vistoso con el cilantro y también no puede faltar. que efectivamente ahí se Ay, ve, Dios mío, chef, se ve el la verde, vida, ¡Qué ¿no? delicia! y además se ve el verde, blanco y rojo, porque se sienten tan orgullosos los italianos, ¿eh? Y nosotros también. Y nosotros también. Pues yo, aparte orgulloso, estoy hambriento, chef. Sí, totalmente. Así que ahorita nomás Pues ya, yo ya voy a probar. una escapada y me lo Adelante. voy a llevar. Chef, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.